Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Buenas tardes, pueblo lindo Costa Rica. Le damos la bienvenida a su programa He decidido seguir a Cristo por Radio Costa Rica 930 AM. Estamos aquí en las redes nacionales e internacionales para que usted, mi hermano, lo comparta ahí donde tú estás. Hoy tenemos unos invitados muy especiales y así que en esta linda tarde le damos la bienvenida al pastor Eduardo allá en Estados Unidos, de Nueva Jersey. Bienvenido, mi amado pastor Eduardo. Bendiciones, hermano Felipe. Es una gran bendición poder estar una vez más con ustedes en este programa. Y damos un saludo también, digámosle al hermano también que nos acompaña y también a toda la audiencia de Radio Costa Rica. Bendiciones para todos. También le damos la bienvenida al pastor Elmer de la Iglesia Evangélica Presbítera Verbo de Dios en Nacaome, en el Valle de Honduras. Bienvenido, pastor Elmer. Gracias, hermano Felipe. Gracias por la invitación. Dios le bendiga. Es un gusto compartirlo. Dios bendiga al hermano Luis Eduardo, hasta allá, hasta los Estados Unidos. A ustedes, hermanos que están allí en Costa Rica. Pues para mí es un honor, es un privilegio, como decimos nosotros,
el poder compartir un momento aquí la palabra de Dios a través de este medio de comunicación como es Radio Costa Rica, que está en las redes sociales y también en señal abierta a través de la amplitud modulada AM. Entonces, agradecidos. Muchas gracias, hermano. Dios lo bendiga. Gracias por su invitación. Esperamos ser de bendición para todos ahí. Aleluya. Ahí me disculpa, estoy un poquito medio afectado de la cuerdas vocales, porque el sábado tuvimos una campaña con fuego y que estamos un poquito medio afónicos, pero aquí estamos, como guerreros que somos. En verdad que en esta linda tarde pues, hagámonos en oración para que sea el Padre, el Hijo y el precioso Espíritu Santo que tome el control de esta linda tarde. Le pido a cualquiera de los dos pastores que hagan la oración de inicio. Al pastor Elmer le vamos a dar la bienvenida para que él haga la oración de inicio. Pastor Elmer. Amén. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, Sí, Señor. Gracias por este momento. Lo alabamos y lo bendecimos. Y que venga, Señor, sobre nosotros su reino. Bendiga, Padre. Ya usted ha bendecido la vida de nuestro hermano Felipe por llevar ese evangelio de salvación a las personas, haciendo un esfuerzo a través de la radio. También, Señor, yendo por las personas, haciendo campañas, predicando, y usted está haciendo la obra allí en Costa Rica, Señor, y usted lleva la palabra al mundo entero. Gracias por el hermano Luis Eduardo también, Señor, que él ha tomado a bien unirnos en un solo espíritu, todos, Señor, de diferentes nacionalidades y llevar esta palabra como lo manda usted hasta lo último de la tierra. Gracias por esta bendición y gracias, Señor, por esta puerta abierta y que el programa, Señor, he decidido seguir a Cristo, vaya en crecimiento y usted, Señor, préstenos los oídos de muchas personas, porque su palabra dice que la fe viene por el oír, pero el oír lo bueno, Señor, el oír su palabra. Vendrá un tiempo, Señor, y yo creo que ya estamos en ese tiempo que despierte el deseo y el hambre, como dice allá el profeta, Señor, que habrá un tiempo no hambre de pan, ni tampoco sed de agua, sino de escuchar su palabra. Y su palabra es pan de vida, porque usted lo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Padre, todos los ponemos en sus manos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, amén, gloria a Dios. Bueno, en esta linda tarde saludamos a mi amado Kevincito y a mis grandes amigos, compañeros de milicia aquí en Costa Rica. Así que en esta linda tarde vamos a tener una enseñanza muy bonita que está en el libro de Santiago 1:12, donde habla soportando las pruebas. Qué tremendo hoy en día, pastores, porque vemos cómo hay mismo cristiano, donde viene una prueba, pues la solución es apartarse de los caminos del Señor. No sé en qué circunstancia, porque en verdad que cuando vienen esas pruebas es para fortalecer la fe, la confianza, y en verdad que hoy queremos aumentar esa fe y esa confianza en los hermanos cristianos y los no cristianos, porque los que van a llegar a los pies de Cristo pues van a tener la bendición de llenarse hoy de esa gran bendición. Pastor Eduardo, aquí como dice en el libro de Santiago, soportando las pruebas. Amén, hermano Felipe. Bueno, creo que es un tema bien importante, este tema que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿verdad? Porque dice aquí el verso 2, igual, iniciando ahí, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Amén. Y, hermanos, es algo que pienso que hoy en día el creyente tiene que estar siempre claro en lo que es el caminar con Cristo, porque ¿quién no tiene pruebas? ¿Quién no tiene situaciones? ¿Quién no pasa situaciones? Incluso antes de venir a los caminos del Señor, igual teníamos pruebas y teníamos situaciones, solo que con la diferencia muy grande, porque la diferencia grande la hace aquí el Señor, que con el Señor nosotros podemos soportar
la prueba, mientras que el que no tiene al Señor se le complica, porque de qué manera va a poder entender lo que tiene que hacer en medio de la prueba si no lee la palabra y no tiene el conocimiento real del poder que el Señor tiene, hermano Felipe. Qué tremendo, Pastor Elmer, porque cuando uno pasa esas pruebas y esas tentaciones es implicar implica que hay que resistir la influencia negativa y elegir el bien sobre el mal, fortaleciendo la fe y el carácter. Amén. Sí, aquí nos dice, ¿verdad? El apóstol Santiago, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador, perdón, estoy leyendo mal aquí. Es en Santiago 1:12, ¿verdad? Ese mismo. Bienaventurado es el varón que soporta la tentación. La tentación es prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bien dijo nuestro hermano Luis Eduardo, y como decimos, no hay quien no tenga pruebas, no hay quien no tenga dificultad. Hay diversas dificultades, ¿verdad? Algunos pasan dificultades, o pasamos, mejor dicho, dificultades económicas. Hay otras personas que no tienen dificultades económicas, quizás su vida económica está resuelta, pero quizás tienen problemas de salud. Otras personas tienen resuelto sus problemas económicos y de salud, pero tienen problemas emocionales, sentimentales en su hogar, pasando divorcios, separaciones, pleitos familiares, con los hijos, entre esposo, esposa, que también es una aflicción. Y eso la llevamos, el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, nosotros llevamos pruebas parecidas a las que el mundo también sufre. Pero lo importante, como dijo nuestro hermano, y todos estamos de acuerdo, que nosotros tenemos una promesa. Jesús dijo ya, en el mundo ustedes van a tener aflicciones. Amén. Pero confíen, dijo él, que yo he vencido al mundo. Quiere decir que ya todo está arreglado para que nosotros ganemos, porque nosotros estamos en Cristo Jesús. La victoria es nuestra. Todos llevamos un aguijón, todos llevamos una cruz. Hasta el mismo apóstol Pablo llevaba esa cruz que un aguijón, que un mensajero, decía el apóstol Pablo, que Dios le había permitido un mensajero de Satanás, imagínense, es que lo abofeteara para que no se exaltara, no se creyera grande y siempre dependiera de la gracia de Dios, porque nosotros tenemos un orgullo adentro del corazón, y entonces a través de la tribulación, ya sea de enfermedad, de escasez, nos hace depender plenamente del Señor. Para eso creo, ¿verdad?, que el Señor permite las pruebas para que nosotros dependamos totalmente de Él. Amén. Bueno, tenemos desde Honduras al pastor Elmer, de la Iglesia Evangélica Presbítera Verbo de Dios, Nacaome Valle, allá en Honduras, y a mi amado también pastor Eduardo, allá en Nueva Jersey. Saludamos a nuestro amigo y ex salmista de Blanco y Negro, Maynito Muñoz, que está en sintonía. Eduardo, estas oportunidades o estas experiencias de pasar prueba son oportunidades para crecer espiritualmente y demostrar la lealtad hacia Dios. Así es, hermano Felipe, mi hermano Pastor Elmer. Bueno, como les decía anteriormente, este tema tiene cosas muy, muy hermosas, ¿verdad? Cosas que podemos resaltar aquí, importantes. Y exactamente, hermano Felipe, si nos vamos al inicio aquí en el verso 2, dice algo bien importante. Y quizás para alguna persona que quizás no tenga conocimiento todavía pleno del Señor, no va a entender este versículo. Así que es. Dice en el 2, dice, en el verso 2 dice, el 1 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Amén. Pero quizás, hermanos, alguien se pregunte cuando escucha esto, pero
pero ¿cómo es eso? ¿Cómo vamos a estar con gozo? ¿Cómo vamos a estar en medio de una situación? ¿Cómo vamos a estar nosotros comportándonos de una manera, quizás alguien puede decir, de una manera sonriendo, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Pero podemos decir que la prueba nos ayuda para que nosotros podamos entrar en ese gozo del Señor. Y ahí quiero explicar un poquito esto porque cuando habla de ese gozo del Señor, no está hablando quizás como el mundo lo puede pensar, ¿verdad? Que Así va a es. estar en una viva sonrisa y va a estar en un comportamiento aislado a lo que está sucediendo. Es que ahí, Pastor Pero, Eduardo, perdón, ahí lo que habla el apóstol Santiago, pues bien lo dice, gozo, no dice alégrese, que es diferente. ajá, ajá, ahí es donde voy. Entonces, el gozo es el usted poder pasar ese Paz, paz, tiempo, tranquilidad. ¿verdad? Sí, pasar ese tiempo usted lleno del Señor. Amén. Pasar ese tiempo usted con la paz que da el Señor, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y claro, tenemos que ocuparnos de lo que está sucediendo y tenemos que avanzar de acuerdo a lo que el Señor ya tiene en nosotros. Y eso nos va a ayudar, hermanos, a irnos fortaleciendo cada vez más. Qué bueno, porque eso es lo que el apóstol Santiago habla, que tengamos paz, tranquilidad, porque cuando nosotros en el mundo pasamos pruebas, son más diferentes a las pruebas cuando Dios nos pone, ¿verdad? Yo pasé una prueba en el mundo hace 27 años que me sacaron de cuidados intensivos, declarado muerto, y hace poquito, 3 años pasé otra prueba, pero ya en el cristianismo, pero yo tuve una paz, una tranquilidad, creyendo y confiando en Dios. Pastor Elmer, superar las tentaciones y pruebas requiere uno fe, oración y estudio de las Escrituras para buscar totalmente la ayuda del precioso Espíritu Santo. Amén, hermano, correcto. Eso es más que todo la espiritualidad. Buscar a Dios como se debe, ¿verdad? A través de la oración, ayunar, también leer la palabra del Señor. Pero todo eso se va soportando a base de que Dios mismo lo va preparando. Como usted menciona de su caso, que estuvo en cuidados intensivos, lo superó antes de venir a Cristo. Como aquí dice, ¿verdad? La palabra del Señor que tener gozo, ¿verdad? Hay una diferencia allí entre la alegría y el gozo. Así El es. gozo va a lo profundo del espíritu y del alma. Amén. Y la alegría, pues a veces puede ser así por encima. Pero lo más importante que debemos de buscar al Señor es que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos ayude. Y estamos en un tiempo, usted sabe que es un tiempo ya final, podemos decir, peligroso para el mundo, pero nosotros que estamos en Cristo vamos a ir avanzando. En cierta ocasión hablé con el hermano Luis Eduardo y le digo, cómo quisiéramos, ¿verdad?, que viniera aquel mover espiritual como se daba en la iglesia en la iglesia primitiva. Y el hermano me dijo algo que a mí me llamó la atención, es que hemos contristado al Espíritu Santo. Amén. Y quizá a veces se nos hacen duras las pruebas para nosotros, porque quizá nosotros hemos contristado al Espíritu. Así es. Pero nosotros con el Espíritu Santo, eso es como una anestesia, si puedo usar este término, como una anestesia para soportar con paciencia. Paciencia, usted sabe que es saber esperar, tener calma en medio de la situación difícil. Esa es paciencia, tener ese sentimiento de paz, de calma y de esperar y no sentirse angustiado, no sentirse preocupado, tener esa calma en un mundo tan turbulento como el que estamos viviendo. Eso solo con el Espíritu Santo, eso está de manera, está claro que así en fuerzas humanas, incluso nosotros para buscar a Dios en oración,
necesitamos el poder del Espíritu Santo. Entonces me llama la atención lo que dijo el hermano, que lo hemos conquistado, y por eso a veces las pruebas se nos hacen duras. Pero aquí, como es bienaventurado el varón, Dichoso. el hombre, el hombre, mujer, dichosos los hombres, que mujeres, niños, la jóvenes, tentación. todos. Son dichosos. Bienaventurados. Que soporta. Amén. Soporte y el aguante o el soporte viene Y qué por el poder difícil del es eso, Espíritu va a Santo. soportar pruebas. No es para cualquiera. Sí. Hermano, Eduardo, características amén. para poder soportar las pruebas y tentaciones será la fe. La fe es una característica para poder soportar esas pruebas, tentaciones. Y aquí mismo, hermano, vamos a ir ahí mismo en el verso 3. Es que lo que aquí escribe el apóstol Santiago, ¿verdad? Lo que él escribe aquí realmente es guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Entonces, nosotros ya sabemos que todo lo que se haga guiado por el Espíritu Santo tiene fundamento, hermanos. Por eso dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe. Pero, ¿por qué la fe es importante? ¿En quién tiene que estar la fe? ¿Cómo tiene que trabajar esa fe para que usted y yo logremos en medio de la prueba mantener esa paciencia, como dijo mi hermano Pastorel, ¿verdad? Mantener esa paciencia, mantenerse usted ecuánime en medio de la prueba, y todavía más importante, necesita fe para ir saliendo de la prueba. ¿Por qué? Porque hay cosas que usted y yo tenemos que hacer cuando estamos en una prueba. Y las cosas que usted y yo tenemos que hacer junto con la fe es orar, ayunar, si se puede, ¿verdad? Esperar en el Señor. Entonces es necesaria la fe, hermano Felipe. Sí, porque es que esa es la prueba de la fe para fortalecer la confianza en Dios y su capacidad para superar la dificultad. Porque cuando nosotros tenemos esa confianza en el Señor, Él nos va a ayudar siempre a salir adelante. Saludamos a María Aurelia y dice Ever García desde Honduras, los estamos viendo, hermanos, bendiciones, saludos a Ever García allá en Honduras. Qué bonito, verdaderamente, linda enseñanza que tenemos, Pastor Eduardo, Pastor Eder, verdaderamente aquí vemos también el carácter. Parte del carácter puede ser una bendición para poder resistir las pruebas. Perfecto. Y el carácter, ¿verdad?, es forjado incluso a base de la prueba, a base de la presión, a base del dolor. Yo me he fijado aquí, ¿verdad? En todo lado creo que es igual el entrenamiento que le hacen a los militares. Claro. Para hacerlos fuertes y duros para las batallas, los pasan por cosas que tienen que superar el dolor. Entonces eso es. El carácter se forja a base de lo que es la prueba, la misma tentación, porque me imagino que hay una cierta diferencia entre prueba y tentación. Y amén. De la tentación dicen que solo se puede huir, pero de la prueba no se puede huir, porque la prueba hay que pasarla, hay que soportarla. Pero es bienaventurado, y yo creo que el sentido del apóstol Santiago es que bienaventurado que soporta la prueba. Y la prueba es lo que forja el carácter. Eso es lo que forja el carácter. Uno no tiene carácter si no pasa prueba. Las pruebas, eso lo forjan a uno, lo revitalizan. Ahí aprende uno a tener, a tomar decisiones sabias por medio de ese carácter. Correcto. El mismo carácter que es forjado
lo hace, lógicamente, a tomar las mejores decisiones y además de allá hay los frutos del espíritu, la característica del fruto del espíritu, y habló usted de uno que lo que es la fe, allí da una cierta, también dice una parte que y es la paciencia, dominio propio que o autocontrol, que puede ser, que paciencia, ¿verdad? Que puede ser allí, son características del carácter cristiano. Amén. Y uno con paciencia, con dominio propio, con amor, con fe, Oración, con bondad, ¿qué más le puedo con pedir? mansedumbre, Gloria a Dios. Amén. soporta todo. Amén. Ponemos un ejemplo, ¿verdad? De unos animales, nosotros aquí yo creo que son los mismos animales, un macho, un caballo o un burro, que antes de amansar nadie se puede montar en ellos. Así es, pero ya Panchuca, lo mansito, decimos pues aquí se en puede Costa cargar, Rica. se puede, Sí. Qué bueno poniendo el porque, ejemplo ahí. diga, pastor, Sí, poniendo el ejemplo, le digo, de los animales y lo que Jesús nos dice, que aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, más que todo seguir el ejemplo del carácter de nuestro Señor Jesucristo, que Él soportó todo. Y por ese soporte que Él tuvo, pues nosotros también alcanzamos la victoria. Por eso lo seguimos a Él y lo alabamos a Él. qué bueno este lindo programa. He decidido seguir a Cristo aquí desde San José, Costa Rica, transmitiendo a nivel nacional e internacional. Pastor Eduardo, otra característica para tener o resistir a esa tentación, a esa prueba, es tener un mayor acercamiento hacia Dios. Así es, hermano. Bueno, entre más nos acerquemos a Dios, va a ser, vamos a decirlo de esta manera, ¿verdad? Va a ser más fácil. Va a ser más fácil porque los que conocemos bien la parte espiritual de Dios, los que conocemos bien el poder de Dios, los que hemos vivido realmente y experimentado el poder que Dios tiene en medio de toda prueba, nos podemos dar cuenta que entre más nos acerquemos al Señor, va a ser, hermano Felipe, va a ser más fácil para el creyente poder soportar las pruebas. Correcto, hay más. ¿Me escuchan? Sí, él está escuchando. Sí, que entonces cuando nosotros nos acercamos a Dios vamos a tener más ayuda de Él y más guía de parte de Él. Claro. Así es, hermano, porque va a agregarle aquí un poquito, Felipe, en Romanos 5 del 3 al 5, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios Aleluya. ha sido derramado en nuestros corazones. Amén. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué lindo, porque realmente hoy estamos dando una enseñanza para que todo aquel que está pasando pruebas, tribulaciones, vea que de todas esas nos ayuda el Señor. Otra característica, Pastor Elmer, que cuando pasamos esta tentación y esta prueba, tenemos que reconocer o desarrollar la humildad también. Amén. Y la humildad, ¿verdad? Es uno de los atributos más grandes del cristianismo. Porque agregando aquí lo que dice el apóstol Pablo en segunda carta de Corintios, capítulo 1, versículo 13 en adelante, él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Amén. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación
por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Porque si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también los son en las consolaciones. Quiere decir que hay que acompañar con humildad, con sencillez de corazón a los que sufren. Si Dios ha consolado a alguien, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si Dios me consuela a mí, me ayuda a mí personalmente para que yo ayude a otros, a consolarlos y a sacarlos adelante. Porque Dios es Padre de misericordia, como dice él, y Dios de toda consolación. Y uno para consolar tiene que tener un espíritu de mansedumbre, como dice en Gálatas. Si uno encuentra a un hermano sorprendido en algún pecado, dice, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, ya sea porque la persona que está en pecado está afligida, que quiere salir de allí. La persona que está pasando otra tribulación, que no sea por pecado o por enfermedad, también quiere salir de ahí. Nadie quiere estar ahí. Los que somos hijos de Dios tenemos que tener ese espíritu, ¿verdad? El espíritu del Espíritu Santo, que es una característica, que es la humildad, que es equivalente a la mansedumbre. Entonces nosotros, si Dios nos consuela y nos saca adelante de todas las desgracias que nos toque pasar, si puedo usar esa palabra desgracia, ¿verdad? O problemas, o aflicciones, o dificultades, es para que ayudemos a los demás con un espíritu de mansedumbre y de reverencia, porque ese es el sentido de la palabra del Señor, no herir más a nuestros soldados heridos, ¿verdad? Los que están pasando tribulaciones, porque la palabra del Señor aquí también nos enseña que llevemos las cargas unos con otros y así cumpliremos la ley de Cristo, ayudando, orando, dando alguna palabra, y cuando uno pueda, pues si puede ayudar económicamente y uno lo puede hacer con la ayuda de Dios, pero lo hace con amor y con humildad, y eso pues va a llevar una gran victoria a la iglesia en este último tiempo, mi amado hermano Felipe y mi amado hermano Luis Eduardo. Qué tremendo esto, porque verdaderamente cuando vemos aquí que puede ser que también en el cristianismo, Pastor Eduardo, haya alguien, ¿verdad? Que estamos hablando de la humildad, puede haber alguien que tenga orgullo y no reconocer la ayuda de Dios y dependencia de Dios, y no depender de él mismo por el orgullo, para no reconocer la humildad. Claro, hermano Felipe. Anteriormente, iniciando, el pastor Elmer mencionó algo sobre que en las pruebas y todo esto hay personas que tienen resuelto la parte económica, y ese viene a ser un problema, hermano Felipe, pienso, para el creyente que no se da cuenta, ¿verdad? O tal vez no tiene esa carencia en diferentes situaciones que quizás tienen otros hermanos en otros lugares, ¿verdad? Y no pueden darse cuenta, o se han olvidado ya quizás de aquel tiempo donde también ellos pasaron todas estas pruebas, ¿verdad? Pasaron todas estas situaciones y vienen a caer en un orgullo, ¿verdad? En un orgullo incluso vanaglorioso, hermano Felipe, y no logran entender algunas cosas importantes que si nos vamos, digámosle un ejemplo aquí a Segunda de Corintios, ¿verdad? Lo que el apóstol Pablo le escribió, ¿verdad? Aquí a la iglesia en Corintios. Y voy a leer aquí del verso 4, en el capítulo 4, del verso 16 en adelante. ¿Por qué? Porque
hay veces, como le digo, hermano, hay veces al creyente se le olvidan estas cosas. Porque aquí el apóstol Pablo le dice a ellos, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva día a día. Pero ahí en esa parte, yo analizo de esta manera. No es que quiera que el versículo diga lo que yo quiero, pero yo lo analizo de esta manera. Muchas veces el creyente, hermanos, o sea, es necesario que nosotros los creyentes muchas veces pasemos pruebas. Así es. Y muchas veces, hermanos, ¿sabe por qué? Porque cómo se va a desgastar ese hombre exterior. Y no vamos a hablar solamente de la carne, ¿verdad? Vamos a hablar de ese hombre exterior que está lleno de ego, que está lleno de muchas veces de falta de perdón, porque hay personas que lamentablemente le andan sirviendo al Señor, pero lo hacen con ese ego, ¿verdad? Y dice el 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y eso muchas veces lo vemos porque el hermano Pastor Hermes antes mencionó sobre lo que hablamos cuando visité allá la congregación de él el año pasado, y de que yo le decía que hemos contristado al Espíritu Santo. Pero ¿por qué contristamos el Espíritu Santo en los altares, en las campañas políticas, cuando vamos a evangelizar? ¿Por qué no vemos muchas cosas que se vieron en aquellos años? Por esto mismo, porque no hemos logrado profundizarnos en estos procesos, sino que, como le digo, quizás andamos llenos de orgullo y no nos damos cuenta que necesitamos permitirle a Dios trabajar en la vida de nosotros, porque dice el 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Amén. Pues las Gloria cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven, hermanos, y esta es la parte donde la iglesia tiene que entender, que las cosas, o sea, las cosas que no se ven son eternas. Y ahí es donde hay que tener, hermano Felipe, cuidado con, tú haces esta cosa, Pastor Hermes, tener cuidado con no permitir nosotros que se nos llene nuestra vida de cosas vanagloriosas, Orgullo. y caigamos en el error del orgullo y no dejar permitir tampoco de entrar esto a la iglesia, porque hay veces la mucha comodidad más bien afecta. No andemos muy largo entonces con la historia, Pastor Elmer, del rey Nabucodonosor, ¿verdad? El poderío que él tenía y el orgullo que él tuvo, que el Señor lo tuvo que pasar 7 años, ¿verdad? En el campo comiendo como bestia, ¿verdad? Y ahí reconoció que no era el poder de él, sino era el poder de Dios. Y entonces quiere decir que Dios puede también a los orgullosos, hablemos nosotros mismos cristianos, pasarlo por esa prueba. Y hablo de esto porque estamos hablando de ese momento de orgullo, y ahora vamos a hablar, Pastor Elmer, de la oportunidad para testificar. ¿Qué va a testificar uno? Ejemplo como el rey Nabucodonosor, cuando él reconoció que el Señor le hizo el cambio, ¿verdad? Cuando en Daniel 4:2 dice, me conviene que yo declare los milagros y prodigios que Dios ha hecho conmigo. Y aquí vemos que hoy tenemos que tener también esa oportunidad para testificar de pruebas. ¿Qué prueba hemos pasado? ¿Qué testimonio tenemos? ¿O qué tentación pasamos? Pero hoy damos testimonio de que el único que le ayuda a uno con esos testimonios poderosos es nuestro Padre Celestial. Pastor Elmer. Amén, hermanos. Usted ve la historia del rey Nabucodonosor, ¿va? Que las palabras de él dijo antes de caer en ese problema que él pasó, que fue a comer con los animales y así es, casi se transforma como en una bestia, casi como bestia se transformó este rey. Y él antes había dicho estas palabras: esta es la gran Babilonia que yo edifiqué con mi poder, con mi fuerza y con mi poder. Y allí él no dio la gloria a Dios. También vemos el otro caso de un rey que está en el libro de los Hechos, que es el rey
Herodes, que tenía un pleito ahí con los de Tiro y de Sidón, dice allí la historia, la lectura, y, y como ellos dependían del comercio con la ciudad donde él gobernaba, él los reúne y se pone a darles un discurso y la gente comienza a decir, voz de Dios, y no es voz de hombre, como queriendo decir, queriéndolo endiosar a él como rey. Y de allí dice que vino un ángel del cielo y lo hirió y murió allí, ¿verdad? Comido por los gusanos a consecuencia de que él no dio la gloria a Dios. Cuando salimos, ¿verdad? De las pruebas, de las dificultades y de las angustias y de toda situación, independientemente cómo ésta sea, sea por cuestiones económicas o cuestiones familiares o de enfermedad, no andar enorgulleciendo, sino que con humildad decir, esto es gracias a que Dios tuvo misericordia de mí y por ello yo he salido adelante gracias a la misericordia de Él. No que nos atormente, ¿verdad? No que nos domine ese orgullo que podemos tener en nuestro interior de creer que es porque nosotros somos trabajadores, como algunos dicen, porque yo me esfuerzo, es porque yo trabajo y mire, yo me pongo y no dicen es porque Dios me ha dado salud, Dios me ha dado un trabajo, Dios me ha dado la sabiduría para desempeñar o la inteligencia para desempeñar cualquier tipo de trabajo. Vemos el ejemplo de nuestro gran Señor Jesús. Aquí está en Filipenses capítulo 2 y en el versículo 5 que dice, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, aquí está el caso, mire, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Entonces vemos el ejemplo de nuestro comandante en jefe, ¿verdad? Nuestro líder, nuestro pastor, Jesús, que él no estimó la grandeza, y él ya era grande, es grande, sino que nos viene a enseñar a bajar, a pasar estas dificultades, a tirarnos al suelo, a morder el polvo, a morder el piso, y de allí testificar que si somos levantados o exaltados, como dice la palabra de Dios, es para la gloria de Él, únicamente para la gloria de Él, y que Dios, verdad, nos ayude y tenga misericordia de nosotros y nos libre de nuestro propio corazón, porque nuestro propio corazón a uno lo puede traicionar, porque el corazón de nosotros, hay un diagnóstico que está en el libro del profeta Jeremías, en donde dice ahí la palabra que nuestro corazón es engañoso y es perverso, pero lo más maravilloso es que en el libro de Ezequiel dice que Él nos da un nuevo corazón. Y como nosotros tenemos un nuevo corazón, sabemos que todos los logros que tengamos, ya sea en el campo económico, ya sea en lo ministerial, que Dios nos permita ganar personas, Dios nos puede usar haciendo milagros, todo es para la gloria de Él. Todo va a los pies de Jesús. Como decía el hermano en la enseñanza del sábado en la madrugada, de aquel burrito, ¿verdad? El burrito estaba quizás alegre porque le tiraban las mantas a él, y iba contándole a los otros burros, pero quizás los otros burros le dijeron, no es para ti, burro, la gloria es para el que iba montado en ti. Y si Dios nos da la victoria de las pruebas, las dificultades, las angustias, todo es para gloria de Él. Y todo para Él, la gloria, ¿verdad? Y el honor, y que Dios nos ayude, hermanos, a tener un corazón limpio, como dice la palabra de Él, que para que lo tengamos limpio es con la ayuda de Él. Hermano Felipe y hermano Luis Eduardo. Qué bueno, porque Pastor Eduardito, también cuando nosotros pasamos estas pruebas, es una comprensión para hacer conforme que sea la voluntad de Dios. Hermano Felipe, hay una palabra, hay un verso
es que todo lo hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Estamos aquí, exactamente lo tengo preparado aquí en Romanos 8, ¿verdad? Usted y yo no nos pusimos de acuerdo, pero el Señor ya lo sabía. 8:28. Y dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, todo lo que usted y yo vivamos, toda prueba que usted y yo pasemos, todo lo que suceda, hermanos, es para bien en la vida de nosotros. A los que amamos al Señor, nos va a ayudar para bien. Y eso nos va a hacer cada vez más fuertes en el Señor. Y como decía hace un momento anteriormente mi hermano Pastor Elmer, podemos nosotros ayudar a otros por medio de todo esto. Y hermano Felipe, usted lo sabe, que es lo que hacemos, campañas, evangelismos, donde vamos a hablar el testimonio de lo que el Señor ha hecho en la vida de nosotros, hermano. Bueno, estamos con el pastor Eduardo desde Nueva Jersey, Estados Unidos, y con el hermano pastor Elmer, allá en la iglesia evangélica Presbítera Verbo de Dios, en la Caome Valle, en Honduras. Así es que estamos con estos dos guerreros también, y ya casi para ir concluyendo, vamos a hablar la diferencia entre una prueba y la tentación. La prueba es una situación difícil que Dios permite o envía para fortalecer la fe, revelar el carácter y acercar a la persona a Él. Qué tremendo. Y la tentación significa, una tentación es una incitación a hacer algo malo, que proviene de fuentes externas como Satanás y que busca alejar a las personas de Dios. Vea la diferencia que hay entre la prueba y la tentación. Entonces, ¿qué conclusión tenemos con la prueba, Pastor Eduardo y el Pastor Elmer, para ir cerrando con la tentación? Bueno, hermano Felipe, bueno, con Cualquiera de los dos, la prueba y tentación. sí, bueno, la prueba es todo aquello que se vive, ¿verdad? Que es parte de algo que usted no se... Yo lo veo de esta manera porque muchas veces hacemos cosas incorrectas o se hacen cosas incorrectas y la persona cree que quizás está pasando una prueba, pero fue que la misma persona buscó pasar por ese momento, ¿verdad? Eso para mí es algo que es diferente a la prueba. Y después que la tentación es aquello que viene en un momento dado a la vida de nosotros, y nosotros, como somos maduros y somos sólidos en el Señor, sabemos que eso no nos puede afectar a nosotros y que nosotros no vamos a ceder a nada de eso. Por eso la palabra dice que tenemos que tener todos los días la armadura de Dios, hermano Felipe. Saludamos al pastor Carlito García, dice bendiciones. Qué bendición esto, Pastor M, porque como decía el pastor Eduardo, la prueba es para fortalecernos y confiar en el Señor, tener fe. La tentación es cuando viene algo que tal vez uno mismo cae porque sabiendo que es una tentación de parte del enemigo. Un ejemplo, que alguien está en la iglesia y sale y dice, bueno, me voy a ir a tomar una cerveza, me voy a ir a drogar. Eso es una tentación que está llegando a una prueba que a veces es para fortalecer nuestra fe en el Señor. Pastor Elmer. amén. Fíjese que remitiéndonos a las tentaciones de Jesús, ¿verdad? Que como también dice
apóstol Juan, que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Eso más que todo se refiere a lo que es la tentación. Y en la tentación de Jesús, ¿verdad? Que lo primero que le pusieron fue la tentación de comer. Como él tenía hambre, lo primero que le dijo el otro fulano ahí, le dijo, di que si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él le respondió con la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y después lo llevó al pináculo del templo y le mostró los reinos del mundo y todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces le puso todos los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y los deseos de la carne nosotros ya sabemos cuáles son. Por ejemplo, adulterios, fornicaciones, una de lujurias, todos esos pecados que son, uno de ser humano es vulnerable a todo eso y que los ha pasado y los ha vivido. Y como la diferencia es que esas tentaciones, como las tentaciones de tipo sexual o de tener dinero fácil, de eso solo hay una forma de salir, es huir. Huir, dijo el apóstol Pablo, de la fornicación y de algunas cosas ahí pero la prueba es diferente. Porque la prueba uno no, la tentación a uno se la ponen ahí, como dijo, en bandeja de plata o de oro para que uno peque. Pero la prueba no. Hay uno, un deseo uno. La prueba uno no se la pone, sino que es consecuencia de forjar el carácter, de forjar el carácter. Bueno, para eso nos ayuda la prueba. Amén. Y la tentación, de la tentación queda la única salida es huir. Esa es la diferencia. Según lo que yo puedo entender en Amén. Algunos criterios. Amén. Gracias, hermano. Bueno, esto ya me quedan solo 5 minutos ya para terminar. Vamos a hacer el llamado, que es la parte más importante. Si alguien quiere recibir a Cristo hoy en su corazón, le digo al pastor Elmer que haga esa oración de que alguien quiera hoy recibir a Cristo su vida hoy, que no lo tenga. Amén. Amén. Vamos a pedir, ¿verdad?, a Dios que las cosas que no podemos hacer, Él las hará con el poder del Espíritu Santo. Dios y Padre nuestro, le rogamos por las vidas que han escuchado este programa y que han sido tocadas, no por nuestra inteligencia ni por nuestro talento, sino por su palabra y por el poder de su Espíritu. Oramos para que ellos vengan a sus pies y que usted les ayude, Señor. Si alguien, ¿verdad?, a través de la emisora de radio o a través del Facebook o las otras plataformas donde está transmitiendo el programa, puede hacer una oración de fe. Pues nosotros digan conmigo ustedes que están escuchando el programa, si necesitan a Jesús, sienten en su corazón el vacío y que lo necesitan, díganle al Señor: Señor Jesús, ven a mi corazón, perdonen, me arrepiento de todos mis pecados y le ruego que su sangre me limpie. Señor Jesús, entra en mi vida, que su Espíritu Santo me selle como propiedad de su Padre. Ven, Jesús, y como dice su palabra, que si yo lo recibo, yo tengo la autoridad de ser hecho hijo o hija de Dios. Ven a mi vida, ven a mi familia, ven a mi casa y le doy la bienvenida. Muchas gracias por salvarme y gracias por amarme. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, se nos fue el tiempo. Mi amigo, mi hermano, Pastor Eduardo, allá en Nueva Jersey. Que Dios me lo bendiga a usted, a su esposita, la pastora Melba. Muchas gracias una vez más por habernos acompañado en este lindo programa. He decidido seguir a Cristo. Amén, amén. Igual, muchas gracias, hermano Felipe, hermano Elmer.
Damos gracias al Señor y a toda la audiencia de Radio Costa Rica y los que nos miran por las diferentes redes sociales. Ha sido un gusto. Bendiciones para todos y que el Señor los continúe bendiciendo grandemente. Pastor Elmer, allá en Honduras, de la Iglesia Evangélica Presbítera Verbo de Dios, en Nacaome, Valle, Honduras. Muchas gracias, Pastor Elmer, por habernos acompañado en esta primera vez. No será una primera vez, sino será en otras ocasiones que estaremos compartiendo tal vez allá con otros pastores, con ustedes. Y muchas gracias por habernos acompañado desde allá, desde Honduras, por medio de la plataforma Zoom, aquí en este lindo programa en Radio Costa Rica 930 AM, en esta linda tarde. Pastor Elmer, muchas gracias y que Dios me lo bendiga. Y gracias por acompañarnos, Pastor Elmer. Gracias, hermano, gracias por la invitación. Gracias, hermano Luis Eduardo, un gusto, Dios les bendiga. Tengamos una feliz tarde. Amén. Bueno, en esta linda tarde le damos gracias al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo por darnos la oportunidad una vez más de estar aquí en Radio Costa Rica con nuestro amigo y hermano en cabina, el máster Eddie Torres, y la compañera Rebequita, que está allá en las oficinas, y a toda la audiencia que hoy nos escucharon, nos vieron a nivel nacional e internacional. Muchas gracias. Recordarles que el próximo lunes a las 2 de la tarde estará el programa He decidido seguir a Cristo, y recuerde que lo único que tiene que decir, como dice ahí, he decidido seguir a Cristo. Que Dios les bendiga. Buenas tardes. Seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí.